Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. La editorial francesa Presse Universitaire François Rabelais, en Tours, acaba de publicar el libro El Mezcal, Enfant Terrible de México, del sociólogo mexicano Domingo García, en el que analiza la rehabilitación de esta bebida con una cierta reputación sulfurosa en México y sus consecuencias para el cultivo del agave y en la calidad del producto. Y precisamente para hablarnos de este libro, Domingo García ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Jordi, gracias por invitarme. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Digamos ante todo que has nacido en Monterrey, en México, en 1965. 75, perdón, que te envejecía demasiado. Y que eres doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Pero es cierto que vienes a París por culpa de un libro de Umberto Eco, El péndulo de Foucault. Gracias a Umberto Eco, el escritor italiano, semiólogo, que me hizo descubrir un amigo mío, Carlos Jiménez, el famoso doctor Carlos Jiménez, o el Doc, que vivió un tiempo en Francia y al pedirle algún consejo literario, me recomendó este libro y como la trama se desarrolla en París, pues me embalé, me enrollé mucho con esa historia y decidí venir a París a descubrir la ciudad y aquí ya llevo 20 años. Es un París misterioso, ¿no?, el de Umberto Eco. Subterráneo, con mucha magia, bueno, pues es una historia policíaca, con una intriga muy interesante. Y bueno, pues así fui descubriendo los diferentes sitios culturales, ¿no?, como el Panteón, el Museo d'Arts et Métiers, y luego eventualmente las catacumbas, bueno, sitios que eventualmente visité inmediatamente después cuando llegué a Francia. Volviendo al libro que acaba de editar aquí en Francia sobre el mezcal, la editorial Presse Universitaire François Rabelais, son las ediciones de la Universidad de Tours, si no me equivoco. No es tu primer libro sobre el mezcal. Bueno, justamente es el segundo libro resultado de una investigación de 4 años. El primer libro lo publiqué con dos colegas, David Migueres y Alexandre Vantier. Somos tres a haber publicado el libro juntos. Y este primer libro salió hace 6 meses y está destinado a un público generalista. La idea es hacer descubrir el mezcal de una manera sencilla, pedagógica, didáctica, con muchas imágenes. Ahora bien, este segundo libro, que tengo la oportunidad de publicar gracias a las prensas, a la editorial François Rabelais de Tours, pues es la ocasión de ir más allá en esta reflexión e introducir pues una serie de dimensiones que no se pudieron introducir, que no pudimos exponer anteriormente. Como sociólogo, ¿cómo analizas esa mala reputación que tenía el mezcal? Vamos a ver. Yo lo que propongo es hacer una relectura sobre el mezcal como si se tratara de una historia de desamor entre los mexicanos y el mezcal. ¿Por qué razón? Porque el mezcal reenvía a los orígenes mestizos del país. Y esta identidad mestiza o sincrética, pues implica un origen hispano, español, y otro origen indígena, que por razones sociales, pues es víctima o ha sido objeto de estigmatizaciones diversas. Y por ende, todo lo que concierne a ese mundo, pues ha sido devaluado, desprestigiado, etc. Entonces, esta imagen del mezcal reenvía a los mexicanos a sus orígenes, de ahí que sea problemático justamente abordar el tema. Ahora, es también, el mezcal también tuvo esa reputación sulfurosa por otro tipo de razones. Por un lado, el crecimiento y la expansión del tequila, de la cadena tequilera, pues opacó al mezcal, relegándolo a un producto indígena, campesino, elaborado con métodos arcaicos, etc. Por otro lado, la época de la prohibición, que es muy interesante, la prohibición son mecanismos de Estado para organizar
para organizar de alguna manera el consumo. Y esto, a la luz de la construcción del Estado-Nación, del Estado mexicano, podemos observar que el grupo revolucionario que llegó después justamente de la revolución trataba de crear una nueva legitimidad y empezó a prohibir cierto tipo de bebidas, puesto que eran consideradas como obstáculos a la modernidad y al progreso. Había que romper con una relación, con diferentes relaciones de sumisión, de dominación existentes entre los hacendados y los peones, y por ende había que eliminar un montón de prácticas del pasado en aras de construir una nación moderna. Lo del gusano en la botella es puro folclore. El gusano en la botella, yo considero que fue una estrategia de marketing. Los estudios históricos muestran que alrededor de los años 50 hubo por ahí un productor que decidió recurrir a esta estrategia para seducir a la clientela china, que posteriormente también funcionó como un instrumento muy seductor para el público norteamericano. Y en esta medida, pues, se puede considerar que el gusano simbolizaba una suerte de exotismo, una alteridad, y los consumidores de otros países proyectaban todas sus fantasías, sus deseos de alcanzar la felicidad, la riqueza, aunque también se le atribuían características afrodisíacas, ¿no? Y sirvió para vender muchísimo mezcal. Ahora bien, ese tipo de mezcal, que yo considero como el mezcal de segunda generación, participó, ¿no?, de alguna manera al declive y a la crisis de la cadena productiva mezcal, que llegó a su fin hacia finales de los años 90 y que luego después condujo a la renovación que conocemos desde los años... Domingo García, para este libro vas a viajar a México en busca del mezcal legítimo. ¿Qué es el mezcal legítimo? El mezcal legítimo es el mezcal genuino, auténtico, el verdadero mezcal. Sin químicas, sin azúcar, sin... Exacto, es el mezcal que se consume en las regiones de producción, tal y como lo consumen los campesinos, que son los principales destiladores de este producto y los guardianes, de alguna manera, de la tradición. Y este mezcal tiene un consumo local, comunitario, obedece a ciertas reglas y prácticas. Por definición, tiene un alto contenido en alcohol y sus usos son muchas veces rituales. Participa a celebrar las diferentes etapas de un ciclo infinito de vida y de muerte, y es una fuente de emoción, de emotividad compartida, y cuya función esencial es estrechar los vínculos sociales en la comunidad. Tiene también un componente terapéutico, ¿no? Ponen hierbas medicinales. Se le atribuyen diferentes características terapéuticas, y sobre todo cuando se mezcla con algunas plantas o incluso animales, pero esencialmente plantas. Ahora bien, no se sabe, es difícil distinguir entre la sustancia que tiene una propiedad terapéutica, si el alcohol o la planta. Sin embargo, bueno, pues en muchas comunidades se suelen utilizar con estos fines y se dice que para las enfermedades digestivas, gástricas, pues funciona bastante bien. Santa Catarina de Minas, en el estado de Oaxaca, es quizás la capital de la cuna del mejor mezcal. ¿Estuviste tú allí? Bueno, desde que Malinowski, el antropólogo inglés, visitó México, descubrió que en este pequeño pueblo de Santa Catarina, Minas, en los valles centrales de Oaxaca, había un buen mezcal. Al menos esta ciudad tenía la reputación de producir un excelente mezcal. Ahora, se produce mezcal en ollas de barro, que es una tradición antigua que remitiría al origen filipino de los alambiques utilizados en el suroeste de México. Y este tipo de mezcal, pues es muy emblemático, es muy conocido, se le conoce como el mezcal minero. Y preguntando en el mercado de la capital de Oaxaca,
me orientaron hacia esta pequeña ciudad y fue ahí justamente donde empecé mi investigación. Ahí fue donde conocí al maestro Félix Ángeles Arellanes y que me mostró pues su trabajo, en qué consistía su saber hacer ancestral y toda la riqueza cultural y simbólica que el mezcal representa. Domingo, ¿pueden sobrevivir los maestros mezcaleros a la mundialización, a la presión de los grandes grupos de distribución de bebidas? Bueno, pueden sobrevivir, obviamente, encarar de alguna manera las fuerzas de la mundialización. De hecho, tanto los consumidores como universitarios, intelectuales, así como productores y defensores y promotores del mezcal, lograron defender a lo que se considera como el mezcal legítimo, el mezcal tradicional, ante la embestida de las fuerzas económicas, muchas veces transnacionales, creando un movimiento social transnacional que frenó esta iniciativa. Es algo que merece la pena mencionar. El movimiento que detuvo a la norma 186 tuvo un impacto o tuvo sus orígenes de ambos lados de la frontera y frenó esto, y gracias a lo cual en estos momentos podemos decir que hay un cierto futuro, hay acciones que permitirían al mezcal tradicional de sobrevivir. El auge de la producción de mezcal tiene un impacto ecológico también, ¿no? Sí, obviamente la creciente demanda mundial por este tipo de productos tradicionales, ejerce una presión muy fuerte sobre el ecosistema y sobre todo sobre la biodiversidad del agave. De ahí que para que esto se mantenga, para crear un ciclo de desarrollo sustentable, sea necesario implementar algunas campañas de reforestación, tanto de agave como de madera, y sobre todo diversificar el agave que se utiliza para la producción de destilados. A pesar de eso, el mezcal no tiene nada que envidiar ni al whisky ni al coñac, ¿no? Bueno, el mezcal es una bebida noble, tan noble como las que acabas de mencionar, y yo lo que más o menos trato de relatar es la manera en que el mezcal justamente se revalorizó y se legitimó. Muchas gracias, Domingo, no nos queda más tiempo. Muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de Escala en París.